El performance es un arte cuyas bases son el cuerpo del artista, quien en muchas ocasiones toma el papel central de la obra, el espacio donde se realiza, la relación entre el público y la obra y la duración de la misma, ya que, a diferencia de otras obras artísticas tradicionales, el performance no es un elemento estático, sino efímero en el que cada obra tiene verdaderamente un principio y un fin. Si bien todos alguna vez hemos escuchado sobre este arte, también es cierto que no es del agrado o entendimiento de todos, y en muchas ocasiones, generalmente con personas que no están tan involucradas en el mundo del arte, suele recibir una aceptación un tanto débil o negativa. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué tiene el performance que provoca esta reacción? El performance tiene como foco central, en la mayoría de los casos, independientemente del tema que aborde, el objetivo de provocar al espectador, por lo que la obra misma está pensada en involucrarlo de una u otra manera, algunas veces sutiles y otras no tanto. Y esta inclusión puede ser tanto física como emocional. Este único punto es suficiente para sacar de su zona de confort al espectador promedio, que está tan acostumbrado a ver al arte como un elemento ya existente al que él solo debe apreciar, que no concibe la idea de ser parte de una obra. Obras como Ivanka Vacuuming de Jennifer Rubble, pese a ser muy simple en estructura y que no se muestra nada fuera de lo común, crea un vínculo entre el espectador y el artista para que la obra funcione, por lo que el público se ve forzado a participar. Este pequeño detalle puede ser suficiente para que una persona pueda llegar a sentirse incómoda, principalmente por la duración de la misma. Pero no se necesita involucrar tanto al espectador para producir una incomodidad, y es ahí donde juega un rol importante el lugar donde se realiza la obra. Si el performance ocurre dentro de un museo, es claro que el espectador ya va predispuesto a observar arte, aunque no sepa qué se va a encontrar. Pero cuando la obra toma lugar en espacios públicos, como la calle, se involucra de manera casi inevitable a las personas quienes se encuentran fuera de contexto. Las personas, en este caso, no tienen conocimiento sobre qué se está llevando a cabo, y si deduce que es una obra artística, no sabe qué es lo que pasará realmente. Esta incomodidad se presenta desde un inicio porque la gente automáticamente se convierte en el público que, independientemente de su reacción al ver el performance, ya está siendo involucrado, quieran o no. El espectador siente que se está invadiendo su espacio personal, y cuando esto sucede nos sentimos amenazados, vulnerables e intimidados, provocando una respuesta negativa inmediata. Esta invasión de espacio puede ser física o emocional. La primera se divide dependiendo de la distancia, aunque generalmente en el performance, siempre que no sea interactivo, se mantiene una distancia pública, que son de 3.5 a 7 metros, lo cual es una distancia ideal para ser un espectador. La segunda, la emocional, se da cuando no respeta nuestras intenciones, como lo pueden ser las actividades de una vida cotidiana, o el hecho de que la gente no quiera ser parte de la obra, ni siquiera como espectador, que combinado con la provocación del performance puede resultar en un conflicto en la reacción de la gente. Hablando nuevamente de cuando el performance toma lugar en sitios públicos, provocando un rechazo inicial por parte del espectador, quien a partir de eso decide si continuar observando o retirarse. Si la invasión del espacio personal puede llegar a ser un motivo para el rechazo, y me refiero al rechazo como un recibimiento negativo, en el que el espectador se ve incomodado por la obra, todo se ve magnificado cuando tomamos en cuenta los temas que se hablan en el performance y cómo se narra. Al ser un arte tan expresivo y que se presta a la experimentación, es muy efectivo a la hora de causar un impacto por la naturaleza de ver a una persona igual a nosotros realizando tal o cual acción, por lo que se suele aprovechar este recurso para tocar temas fuertes, críticas tanto sociales como políticas, así como sobre los derechos humanos, aunque claro, también pueden ser tópicos más personales. Lo importante aquí es cómo se realiza la obra. Hay muchas obras de performance que involucran el desnudo, acto que por sí solo puede resultar impactante para algunas personas. El uso de sangre y carne cruda, o la utilización del color rojo, tanto en ropa como en pintura, también son de uso frecuente, y todos estos detalles se van sumando al impacto que tiene en la audiencia. Hay obras que llegan al extremo de lo llamativo o incluso perturbador, como lo son la obra Transfiguration de Oliver de Sagazan,
la cual muestra al artista sentado, colocándose en el rostro capas de arcilla, pues habla sobre la desesperación de un artista escultor por darle vida a su arte, quien se sepulta en su propia obra, para al final encontrarse nuevamente. O Anxiety, de Ibrahim Jawaber, la cual habla sobre el exilio y la apropiación de tierras palestinas por parte de las Fuerzas Armadas, con todo el sufrimiento que esto conlleva, y es un gran ejemplo de un performance visiblemente impactante. Sin llegar a utilizar elementos tan llamativos, se puede causar un impacto similar en el público cuando se realizan acciones poco comunes, como lo pueden ser el action painting, el cual consiste en pintar, generalmente utilizando alguna parte o todo el cuerpo para hacerlo, o el vertir alguna sustancia en la cara. Colocarse objetos en alguna parte del cuerpo también se ve con frecuencia, como amarrarse con una cuerda, algún aparato o demás utensilios. Esto capta mucho la atención del espectador e inevitablemente generará una impresión. Ahora, está claro que todos estos elementos anteriormente mencionados no generan la misma impresión en todo el público. Algunas personas lo pueden encontrar mesmerizante, ingenioso, profundo, mientras que alguien más puede no comprenderlo en su totalidad, por lo que su impresión de la obra se reduce únicamente a lo visual, y si lo que ve no es completamente de su agrado, se quedará con una mala impresión de la obra. Pero, ¿y si se siente incómodo sin siquiera terminar de ver la pieza? La ley del espejo o proyección psicológica es un mecanismo de defensa en el que atribuimos el desagrado o los defectos propios a otros. Esta es la manera que tiene la mente para protegernos de situaciones que nos supondrían un conflicto emocional, sentimental o de ideologías, emitiendo un rechazo de nuestra parte hacia aquello que nos causa conflicto, protegiéndonos del mismo. Esta es una de las razones principales por las que mucha gente se ve incomodada por las obras de performance, pues como mencioné antes, estas suelen abordar con frecuencia temas fuertes, acompañados de una ejecución a la altura, y si a la persona promedio le incomoda ver sangre, desnudez, si visualmente le perturba ver a alguien actuando de manera poco convencional, si lo que ve le despierta alguna sensación que tenga conflicto con sus emociones, o si ve en la obra algo que relaciona con un rasgo de su personalidad o una experiencia con la cual no está cómodo, proyectará este rechazo inconsciente a la obra, generándole la impresión de quizá el performance no es lo mío, y este fenómeno será más común si dicha persona no tiene una conciencia plena de sus emociones, o si es más susceptible a algún factor que estas obras muestren. Incluso pueden sentirse incómodos al ver a un artista realizar acciones que a ellos les daría pena hacer en público con tanta naturalidad, pues nuevamente se ven reflejados en esta situación y el sentimiento que les produce no es agradable. Mientras más reducida sea la zona de confort de una persona, más fácil será que se sienta incómoda por algún performance, pero claro, la culpa no es del arte.